Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y vamos a nuestra entrevista de esta jornada de hoy lunes y tenemos el gusto de poder tener con nosotros ya conectado en línea al ingeniero Pedro Domaniski. Él es director de energías renovables de la entidad binacional Itaipú, a quien saludamos. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy buenos días. Muy buen día, Samuel, tanto para vos como para toda la audiencia y desearle también una excelente semana a todo tu equipo. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, este es un tema que se está hablando cada vez con más fuerza. Paraguay no es la excepción, por más de que Paraguay, bueno, tiene tres hidroeléctricas y dos realmente enormes, binacionales, y es un país que consume energía limpia. Eh, Hay muchas iniciativas que se vienen conversando, hablando de cómo utilizar otras fuentes de energías que nos permitan ser sostenibles y también proyectarnos hacia el futuro en lo que es este aumento que cada año vamos teniendo en el consumo de energía. Y entiendo que hay varios proyectos en los que estás trabajando, ingeniero, y queríamos ir conociendo un poco de estas iniciativas que desde Itaipú se están desarrollando. Perfecto, Samuel. Y bueno, asimismo, como mencionaste, el crecimiento energético es importante a nivel país. Eso se va dando principalmente en el sector residencial y comercial. eh, Importante cómo ese, vamos a decir, ese requerimiento energético va generando necesidades de nuevas fuentes de generación. Por eso es que la tendencia, inclusive, no solamente eso en el Paraguay, sino a nivel global, el tema energético es un tema serio, un tema crítico, un tema estratégico también para los países. Nosotros vemos y se realizaron tendencias, proyecciones también sobre el escenario de consumo energético y justamente sobre esa base de tendencia se va planteando un requerimiento hacia el 2000, poquito pasado el 2030. Algunos hablan del 2033, otros hablan del 2035, y son dos necesidades críticas. Uno, lo que sería la parte de potencia, y por otro lado, la parte de energía. Creemos que energía posiblemente se estira un poco más, pero los requerimientos de potencia ya van a ser bastante, vamos a decir, próximos. Es por eso que Itaipú viene desarrollando una serie de acciones complementarias a lo que es la energía renovable propia de la central en sí, que es la hidráulica, y focalizamos más o menos en tres líneas de desarrollo. Una línea, la parte solar, avanzando un poquito en lo que es la parte eólica, en la parte de, vamos a decir, bioenergía, con pequeños proyectos pilotos experimentales, y bueno, y otras fuentes así no convencionales que también se van visualizando. Acá hay dos factores críticos también. Siempre Itaipú va desarrollando como una especie de complemento a las acciones de gobierno. La ANDE tiene un plan, vamos a decir, al 2040 de proyecciones de requerimiento energético, y nosotros vamos de alguna forma complementando, apoyando, estimulando ese tipo de planes. En síntesis, ¿qué nosotros vamos decir, promoviendo, estimulando de forma importante? Lo que serían las prácticas ERE. Prácticas ERE significa ER, es decir, la E y la R son energías renovables, y EE, eficiencia energética. Es decir, de nada sirve mucha generación si no nos volvemos también eficientes. Hay que recordar, Samuel, y a la audiencia, cada kilowatt que dejamos de gastar es un kilowatt más que se exporta y genera recursos o divisas a nivel país. Entonces, cuanto más eficientes nos volvamos, también más recursos podemos de repente captar y contribuir también ahí a la operativa regional y lógicamente a este enfoque de energías limpias o energías renovables. Y para hacer un énfasis en uno de los puntos, imagínense, una industria de plástico o de algún tipo de producto que se instala en Paraguay hoy y consuma de la red eléctrica es 100% renovable. Es decir, estamos hablando de una industria cero emisiones. Todo lo que se produzca en el país con esa lógica va generando cero emisiones desde el punto de vista de la matriz eléctrica. Es el sueño de países europeos que hablan del 2045, 2050 inclusive como una línea quimera. Nosotros hoy en el 2023 estamos en esa condición tan favorable desde el punto de vista de la matriz eléctrica. Y Totalmente. Y ahí quería consultarte. Sé que Itaipú también desarrolló
No sé si el término es un plan piloto, pero sé que en el Chaco, por ejemplo, desarrollaron el tema de la energía solar, ¿verdad? Con una muy buena experiencia, y el Chaco que tiene un potencial enorme. Recién estábamos mirando un poco las condiciones climáticas para la semana, mucho sol, ¿verdad? Constante, intenso. ¿Cómo han ido avanzando en esos programas, en esos planes que ya la Itaipú ha iniciado? Sí, interesante, Samuel. Entonces, como dijimos, la problemática va a intensificar y estimular eh, las líneas de tendencia mundial. ¿Y qué vimos nosotros como tendencia mundial? Vimos la posibilidad o el potencial en la parte principalmente solar, como una, vamos a decir, una de las grandes apuestas a trabajar en el escenario futuro. Y ahí justamente mencionar eso que había comentado, lo del Chaco. Tenemos dos, tres, inclusive proyectos importantes allá, uno en La Gerenza, otro en Juárez Tigarría, de varios años ya de, vamos a decir, de trabajo, algunos ya con prácticamente 8 9 años, y uno más reciente que fue, se constituyó en el mayor parque, vamos a decir, híbrido a nivel país, que es el sistema justamente de aprovechamiento solar, banco de batería y un sistema de almacenamiento térmico para pico o eventualmente para necesidad, un sistema híbrido. Este sistema en determinado momento, antes que estén las plantas de 1 mega, se constituía en el proyecto más importante del Chaco desde el punto de vista de generación de energía y almacenamiento, con 300 kilos de batería. Esto está acoplado a las unidades de salud familiar en proceso de construcción que estaban ahí, especialmente el Chaco, y bien pintoresco es porque la parte operativa del sistema solar, donde en vez de poner chapas ya se ponían paneles directamente, entonces se ahorraban los costos de las chapas y se aprovechaban los paneles. Bueno, esto está siendo operado hoy justamente por pobladores locales, es decir, indígenas inclusive, y muy buena respuesta, si 10 puntos en la parte de operación, lógico, se le tuvo que capacitar también, y ese es uno de los roles principales que estamos trabajando, el tema de construir capacidades a través de proyectos pilotos. Los otros dos emprendimientos fueron en destacamentos militares, muy positiva la experiencia también. Uno fue modular, el otro fue prácticamente un paquete mayor. Y bueno, se van trabajando sobre distintos tipos de manejo, parte operativa, en parte también con el parque tecnológico de Itaipú, con el cual se va articulando y trabajando también algunos convenios. Y en este momento estamos abocados, ya que preguntaste también, así como se mencionó en las prácticas ERE, energía renovable y eficiencia energética. Hoy tenemos un desarrollo importante en la unidad de salud familiar, donde se hace una matrizada mental de cada proyecto que se avanza, un proyecto que se pasa por un tamiz de aplicar energías renovables, todo lo que sea lógico, relación costo-beneficio, y por otro lado la parte de eficiencia energética, el mismo concepto. Y de ahí sale un esquema con concepto de arquitectura bioclimática, calefones solares, luces LED y ese tipo de escenario en cosas prácticas reales. Y vamos trabajando también para ir identificando en edificios, vamos a decir, de instituciones, edificios de orden público, inclusive escuelas, sistemas de agua, cómo se puede plantear el tema de las prácticas en cada unidad de ese tipo. Hay que recordar que en el Chaco, como vos muy bien mencionaste, Samuel, tenemos unas líneas de transmisión importantes que llegan al Chaco, pero por otro lado, esas líneas de transmisión implican pérdidas en la transmisión. Eso es, vamos a decir, físico, no un tema así de ningún tipo así adicional. Entonces, ese componente de dependencia en lo que hace la transmisión al generar en la fuente, disminuye esa pérdida por transmisión. Entonces es muy importante también ir generando sistemas en la fuente, pero para eso hay que generar construcción de capacidades, estimular el sector industrial propio, también generar fuentes de trabajo desde el punto de vista de instaladores y capacitación en ese sentido. Y en esa línea vamos trabajando inclusive con el ámbito académico. Este viernes y sábado, hay una reunión importante en la Facultad de Ingeniería también, donde vamos a estar participando en unos esquemas de divulgación de los trabajos, vamos a decir así, técnicos. Y en Sí, esa línea también, Samuel, comentar,
Ahora estamos abocados, eso lo que dijimos es generación en la fuente y en forma externa, en diversos lugares del país. Tal es el caso que el edificio de Itaipú, los sistemas de estacionamiento, los techados son todos solares y alimentan el edificio de Itaipú que está en Asunción también y contribuye a disminuir el costo de energía, pero por otro lado también a estimular este tipo de prácticas de ir reemplazando las chapas por paneles en sí. Ya, Ese es un tema ahí, interesante que va a tener mucho énfasis con el tema de la nueva ley que está en proceso claro. también de reglamentación. Eso justamente era lo que te iba a preguntar, ingeniero, porque estas son tecnologías que, bueno, que de a poco se están incorporando al país, el tema de ir teniendo, creo que le dicen granjas solares, y mirarlo ya desde un punto de vista también comercial, más allá de proyectos exploratorios, va a ser clave como para poder, no solamente que venga una iniciativa de una binacional o de un sector público, sino también del sector privado y esto sea integral y sobre todo en el Chaco, que bien mencionaste, que está en un proceso de transformación con la ruta bioceánica, que va a haber todo un polo de desarrollo comercial, industrial, que se está visionando para esa zona. Va a ser muy importante poder contar con esta tecnología, porque hacer una inversión ¿cómo se llama esto? De transmisor, de transmisión hasta allá es muy costoso, de línea de transmisión es muy costoso y potencialmente esta puede ser una tecnología que puede dar abastecer entiendo, al consumo futuro que vamos a tener ahí y encima con algo renovable. ¿Se está trabajando en eso entonces, ingeniero? Así mismo, como mencionaba Samuel, hay muchísimo potencial. Nosotros hemos realizado el mapeo solar y eólico de todo el Paraguay a través del parque tecnológico. Muy interesante los datos, los números. Anima mucho el tema desde el punto de vista de ir ya pensando inclusive en ir reemplazando ya los sistemas de techados. En vez de chapa, ir poniendo ya los nuevos sistemas de paneles solares directamente y así ahorrar un costo. Eso nosotros estamos trabajando, desarrollando esa tecnología y ir acompañando el proceso para transmitir después a instituciones del Estado y otras, vamos a decir así, unidades. Y lógicamente acá el rol del sector privado va a ser fundamental. Pero el rol del sector privado tiene que estar acompañado de un escenario normativo y de justamente una relación costo-beneficio que estimule justamente esa línea. Nuestros costos de energía son bastante competitivos, muy positivos, son bajos. Entonces es una, vamos a decir, una lucha interesante porque todavía los costos con almacenamiento son elevados. Ahora, los costos de paneles directos con esta tecnología de inyección directa sí ya tienen valores interesantes y competitivos. Y ahí comentarte lo siguiente, nosotros estamos trabajando ahora en Itaipú, esto es algo nuevo, estamos tipo primicia más o menos del tema, pero estamos trabajando en Itaipú en un proyecto que va a ser uno de los proyectos más importantes desde el punto de vista de generación, acoplado al tema de la central, los paneles solares flotantes, es decir, los cuales tienen mayor rendimiento y de alguna forma también una generación optimizada con el aprovechamiento del espejo de agua y también la central prácticamente al lado. ¿Por qué es importante la energía solar también, Samuel y audiencia? Hay que entender que nosotros tenemos en periodos, vamos a decir así, de la siesta o de la tarde, es decir, especialmente la siesta, mucho calor, entonces se genera un pico de corriente. Pico de corriente es sube porque todo el mundo prende los aire acondicionados y se le eleva la potencia. Entonces ahí hay un mayor consumo en el periodo de la siesta y el momento donde tenemos mayor cantidad también de sol, el calor asociado con el sol. Si nosotros ese sol aprovechamos, también podemos bajar ese pico de la siesta. Hoy, antes el Paraguay tenía un pico que era la tarde. Ahora tenemos prácticamente dos picos, uno a la siesta y después otro a la noche. Pero ese pico de la siesta es fundamental bajarlo a través de estos sistemas de potencia solar o generación en la fuente, como mencionamos recién, y lógicamente ese emprendimiento, los emprendimientos vinculados a los sistemas centrales de transmisión, como son, por ejemplo, la subestación margen derecha o las plantas importantes asociado a una planta hidroeléctrica, puede dar una, vamos a decir, experiencia muy positiva desde el punto de vista de atenuar ese pico de carga y estamos trabajando en esa línea en un proyecto piloto de 1 megawatt, autorizó el directorio ejecutivo
la instalación El Avance. Estamos trabajando en forma binacional sobre una de las mayores plantas de la región, que va a ser esta de 1 megawatt en el embalse de Itaipú. Qué bueno. Eso va como una primera fase, y la idea es esto ir incrementando en forma importante en función a las lecciones aprendidas de esta planta piloto y desarrollar toda una tecnología que tiene 8 o 9 años, relativamente nueva, pero vemos mucha ventaja desde el punto de vista de las eficiencias que podemos lograr en los paneles, y especialmente con un sistema de enfriamiento a través de la evaporación del embalse en los sistemas de flotación. Y las áreas son bastante pequeñas, generando un gran rendimiento en generación. Esa es la apuesta que estamos trabajando hoy, que el directorio aprobó el avance prácticamente la semana pasada. Y entonces en esa línea estamos trabajando con fuerza de forma binacional, y bueno, vamos a estar posiblemente viendo algunos primeros resultados en el primer semestre del año que viene. Y si esto va dando los números que estamos, vamos a decir, estimando, realmente esto puede ser un proyecto de, como dijeron los directores generales en algún momento, pensar en por qué no, o como dijo el presidente de la República también, pensar en, bueno, ¿cuál es la nueva Itaipú del futuro? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué planteamos como unos nuevos escenarios futuros? Y bueno, estas pueden ser grandes apuestas positivas, para ir ya en la línea donde el mundo va yendo hoy, que es la línea de renovables, y nosotros mantenernos en esa, vamos a decir, en ese liderazgo, no solamente regional, sino a nivel mundial. Nosotros estamos entre los top 10 en la parte de matriz eléctrica. Somos el sueño de muchos países europeos desde el punto de vista de la matriz eléctrica. Cada industria o empresa, instalación que utilice la electricidad de Itaipú, del Paraguay, sabe que es una electricidad 100% renovable. En determinado momento nos consulta alguien de una de las marcas de gaseosa con sede en Atlanta, porque no creía que la matriz de un país como Paraguay sea 100% renovable. Y Totalmente. justamente nos basamos en instituciones como la y otros, certificando el tema de la matriz, prácticamente 100% una fuente renovable. Esa es una riqueza fantástica, No, importantísima, que extraordinaria. Y es no, cero emisiones, instalada en una industria y cero emisiones. Es importante ir o seguir en esa senda de las renovables. Disculpa que te haya interrumpido, Samuel. no, no, y quería fortalecer lo que estaba diciendo nomás, ingeniero, porque además de generar esta sorpresa, no solamente en Estados Unidos y en Europa, también es un potencial enorme que tiene Paraguay para captar inversión de afuera, porque hoy toda la inversión, tanto desde un punto de vista financiero como de las grandes corporaciones, están buscando dónde explorar y seguir invirtiendo, pero con energía renovable, con lo cual ahí se abre una oportunidad enorme para el Paraguay para poder captar muchas de estas eventuales proyectos de desarrollo aquí en nuestro país, porque tenemos esta matriz. Eso por un lado, quería preguntarte cómo lo ven ustedes, y por otro, si podrías reforzar un poquito lo que mencionaste hace rato de forma muy rápida, lo del tema del proyecto de ley, como para que nosotros también podamos seguir dándole seguimiento, el impacto que tendría esto que está siendo estudiado en el Congreso. Sí, sí. Bueno, la ley ya ha salido, la 69, prácticamente 6977 del 2022, que es una ley que regula el fomento, la producción, el desarrollo de lo que hace a la parte de energías renovables. Realmente da o plantea incentivos. Eso se está trabajando. Nosotros entendemos que tal vez este fin de año se consigue la reglamentación, y los trabajos, los grandes desafíos van a estar posiblemente ya a partir del año que viene, y posiblemente con una fuerte, vamos a decir, participación, entendemos, del sector privado, no solamente en escenarios, vamos a decir, retirados, porque acá hay dos escenarios: los escenarios conectados a red, o el sistema, vamos a decir, el CEN, el conectado a red, y por otro lado los sistemas aislados o fuera de red. Los dos sistemas son prácticamente grandes desafíos. El sistema externo es lo que nosotros mencionamos de repente, los trabajos que hicimos en distintos lugares con ya expertise. Eso está utilizando o planteándose en el Chaco también. Hoy hay dos emprendimientos importantes en el Paraguay, casi de 1 mega cada uno, prácticamente. Uno en el Chaco Central, llevado adelante por las colonias en la parte central del Chaco, y otro en la parte de Mariano Roque Alonso, asociado a un frigorífico, que está también en la parte de producción próximo a los 1 mega.
de generación. Ellos, uno es conseguidor, el otro es fijo, distintas tecnologías que se van probando. Y nosotros vamos contribuyendo también con los proyectos pilotos, tal es el caso que ahora estamos con esta plataforma solar flotante, que es un hito, un esquema así de una potencia muy alta, importante también, para ver cómo opera con la inyección a red y ver qué sistema o qué interactuación, qué sistema de control tipo SCADA y otros tipos de elementos se van planteando para acompañar este tipo de sistema de inyección a la red. La red es muy sensible y también inyección importante de energía o corte importante de energía, hay que ver cómo plantearlo y balancear. Por eso se Claro. analiza también la línea de los bancos de batería asociados a estos sistemas de generación. Son complementarios, son experimentales, son de avance, son punteros también en la región, trabajos realmente de vanguardia, y creemos que Itaipú puede contribuir mucho después para futuros proyectos en Yacyretá, en Acaraí, y por qué no pensar en el embalse de Iguazú, que es un embalse que es casi un tercio del tamaño de Itaipú, y hay muchísimo potencial también ahí para ir aprovechando e inyectando este tipo de tecnología nueva al sistema de red y a la nueva matriz o a la matriz complementaria eléctrica, e ir cubriendo ese requerimiento que vos lo mencionaste anteriormente, que es la necesidad del sistema, del desarrollo económico, Claro. que consume mucha energía. Estamos hablando de casi 300 megawatt año de crecimiento o más inclusive que se va requiriendo para la parte de desarrollo del país que Claro. hoy eso visualizamos. Y por eso decía, ingeniero, me pareció fantástico el ejemplo que di. De estas industrias que ya van a comenzar a utilizar esta tecnología, porque me parece que ahí está la clave. Cuando se comienza a utilizar de forma comercial, industrial y sea un buen negocio, eso va a traer aparejado también mucha otra inversión que va a seguir y ahí es donde comienza a dar vuelta la rueda y le da más fuerza, porque realmente el Chaco y bueno, y todos estos proyectos donde ya las industrias comienzan a mirar a esta tecnología como un potencial, es lo que eventualmente va a hacer crecer esto y desarrollarnos en este tipo de tecnología. Mira, Samuel, así mismo, y yo quiero instar o insistir justamente a tanto a ustedes como a la audiencia, de ir promoviendo estas prácticas de energía renovable, utilizar energía renovable de generación en la fuente. Y el otro elemento, eficiencia energética. Cuando hablamos de eficiencia energética, esto es muy amplio y muy importante. Una vez más, en la parte eléctrica, cada kilowatt que dejamos de gastar es un kilowatt más que exportamos. Es decir, cada vez que yo estoy cerrando o generando esa conciencia de eficiencia energética, estoy contribuyendo con el país justamente para generar recursos complementarios de inyección justamente a la economía nacional. Y cuando hablamos de eficiencia energética, no solamente la eléctrica, hablamos ya también de la parte inclusive de electromovilidad. Itaipú es un estimulador y un entusiasta de la parte de electromovilidad. Estuvo trabajando con lo de la ANDE también para el tema de esas camionetas de la ANDE que hoy vemos circular en eléctrico. Fue aporte económico, contribución de la Itaipú, a pedido lógicamente de ANDE, con una buena visión del presidente de ANDE. Entonces eso se estimuló para que empiece a generarse o incentivarse la promoción de la electromovilidad. Hoy el Paraguay tiene un potencial enorme con los costos bastante competitivos de electricidad, donde un vehículo consume, si analizamos el punto de vista de energía, consume 100 en lo que hace energía térmica o combustible. En cambio, con un vehículo eléctrico, prácticamente las pérdidas por calor, por frenado, por este tipo de cosas son prácticamente cero. Es decir, ya se va haciendo regeneración y es 10% el consumo de energía. Es decir, es 10-1 el escenario de ventaja en lo que hace a la electromovilidad. Eso sin contar los escenarios también del punto de vista de eficiencia en lo que hace a la parte de mantenimiento, Claro, optimización de costos. Y bueno, claro. ahí también hay otra ley que es la 6925 del 2022, que es una ley que incentiva el tema de la electromovilidad y sería muy bueno también. Esto creo que está en proceso también de reglamentación o de visualización. Eso
entendemos que el año que viene hay de hecho una ley de electromovilidad hoy donde se importan los vehículos 0 kilómetros, lógicamente, y ahí prácticamente los costos son cero en lo que hace a aranceles e inclusive entiendo que el IVA. Pero hay una brecha interesante a avanzar, a desarrollar en todo lo que es electromovilidad y hay que recordar esto también, que esto significa cero emisiones. Una Claro, vez más, ese totalmente, concepto de país verde, país de desarrollo, totalmente. donde el mundo, hoy vemos las complicaciones hace poco de estos tornados, estos escenarios de cambio climático, en cambio nosotros podemos constituirnos en un modelo, en una referencia y en un país, como vos dijiste, que puede atraer inversiones también porque la matriz eléctrica es cero emisiones, Sí, industrial. ¿Eh? Y es totalmente. interesante cómo hoy la parte industrial dentro del sistema eléctrico todavía es poco, es baja y prácticamente la parte, vamos a decir, residencial y la parte comercial casi constituyen el 70% y largo del tema de la parte de la matriz eléctrica. Entonces, ahí es donde si aplicamos buen sistema de eficiencia energética, especialmente eléctrica, en las prácticas ERE, como decimos, podemos estar contribuyendo fuertemente a la economía nacional y por otro lado a las arcas también del Estado desde el punto de vista de exportación y Totalmente. constituirnos un país eficiente desde el punto de vista también de cero emisiones. Ujú. Una última nada más, ingeniero, para no robarle más. Sí, Bueno, realmente muy interesante todo lo que estamos charlando. Comentaste algo que sí, existe una ley de importación y donde los aranceles y los impuestos se reducen al mínimo, incluso a cero en muchos de los casos, pero el precio de los vehículos todavía hay una brecha muy importante respecto a los vehículos a combustión. Con todo esto que se está promoviendo en Europa, en Estados Unidos, de ir desplazando, digamos, los vehículos a combustión y cambiándolos por eléctrico, ¿hay alguna proyección que nos diga que, no sé, de aquí a 5 o 10 años, también esa brecha en los precios seguirá disminuyendo de modo que sea más accesible también a acceder a esa tecnología? Samuel, realmente hay números muy alentadores. El tema del auto eléctrico está muy vinculado a la batería. La tecnología de batería fue evolucionando de forma importante y los costos fueron bajando. Y la tendencia es que sigan bajando los costos de batería. Esto implica que los costos de los vehículos eléctricos van a bajar. Y la parte, hoy puedes encontrar vehículos relativamente interesantes, pero con una autonomía pequeña. ¿Por qué? Porque en función de la batería. Por ende, cuanto más autonomía, más batería, más alto el precio del vehículo. Pero para actividades urbanas e interurbanas de pequeña escala, ya son competitivos los precios, empiezan a entrar en un rango justamente interesante y la idea es que eso, o vamos a decir, la tendencia es que eso vaya bajando más. Así que sumamente alentador el escenario. Yo creo que además de esto también hay algunas iniciativas que creo que en una próxima entrevista podemos comentar también el centro TAS que se está desarrollando para la Exacto, parte de exacto. buses y para otros elementos también de reconversión de la parte de vehículos a combustión a eléctrico, que puede ser un tema muy, muy interesante para determinados segmentos de población y como decimos, es decir, en un vehículo tradicional a combustible, uno gasta 1.100 guaraníes por kilómetro, y en un vehículo eléctrico está hablando de 70 guaraníes. Nosotros tenemos casi 80.000 kilómetros hechos de Asunción Ciudad del Este en eléctrico, aprovechando justamente la línea y los costos son de Asunción Ciudad del Este en 18.000 guaraníes, 20.000 guaraníes. Es decir, es más caro el peaje que el precio del común. Y de momento, como es periodo experimental todavía, hasta la carga en los puestos estos son, en el tema de la ruta PI02 todavía gratis. Claro. Yo sé que la ANDE está trabajando fuertemente en una nueva ley que promueva, que estimule. Ellos están con unos cargadores importantes también que le están llegando para instalar en distintos puntos del país. Hay un trabajo con el BID y con el parque que se está planteando de dónde instalar unos cargadores de 150 kilowatts, que son cargadores súper rápidos. Entonces también los tiempos de carga van a ser también rápidos, de modo que sea cómodo o vamos a decir así, simple viajar a distintos puntos del país. Eso va a facilitar y va a animar muchísimo esta estimulación o promoción de la electromovilidad. Vemos un Excelente. potencial feroz en ese tema, vemos un gran potencial
y yo creo que hay que ir apostando y a veces la inversión inicial es alta, pero por otro lado, en un corto tiempo se hace recupero de esos valores, eso para la fábrica, para los esquemas logísticos que van ya entrando en esa temática. Y bueno, y por último, insistir a la gente en aplicar prácticas R, Samuel, R, especialmente el concepto de eficiencia energética. Y nosotros cuando tengamos más información también sobre el tema de los avances que vayamos teniendo en nuestra planta solar flotante, nos gustaría de repente ir conversando más con ustedes y mostrándole Por también supuesto. alguna situación ya de realidad. Así como hablamos, nos gusta más de desatar cinta que solamente hablar de proyectos. Por eso tenemos varios proyectos muy positivos, pero por otro lado también cuando apenas se haga el proceso de inauguración de este rendimiento, un mega también, vamos a estar compartiendo los datos que creemos que van a ser bastante alentadores. Excelente. Ingeniero, te agradezco muchísimo. Tiempo, realmente súper interesante la charla, todo lo que, el potencial que hay en Paraguay en esta tecnología y bueno, vamos a estar muy atentos a todas esas novedades. Gracias por participar hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Gracias, Samuel, tanto para vos y la audiencia y buena semana para todos. Gracias. Gracias, igualmente. Así estaba con nosotros el ingeniero Pedro Domaniski, él es director de energías renovables de Itaipú y realmente nos comentó un poco a grandes rasgos todos los proyectos que se están trabajando, algunos de ellos realmente muy interesantes, usar el espejo de agua del río para generar energía, una cosa impresionante de estos espejos flotantes, que claramente le vamos a dar también todo el destaque posible desde nuestras plataformas en internet y también en nuestra versión impresa de 5 días. Con esta noticia con esta entrevista vamos poniendo punto final a nuestra emisión del día de hoy, sin antes dejar de recordarte que el Working es un lugar que te invita a que vayas a trabajar, podés ir de lunes a viernes a este espacio, está abierto a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería y si querés hacer tu reserva para usar uno de estos espacios puedes hacerlo a través del 0985-188-188. También con Stornia tenés una oportunidad de medir, identificar, analizar intereses y hábitos